Larry Guminer es exalto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señor Guminer, un placer tenerlo aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, Juan Camilo. Gracias por la invitación. ¿Qué llevó a Cuba a este punto? ¿Otra vez esta diplomacia agresiva de Trump? Yo, yo creo que sí, y obviamente la política del señor Trump es intentar estrangular económicamente a la isla para forzar un cambio, para forzar una negociación. Y la admisión que están en negociaciones, lo que es muy raro para el gobierno de Cuba, significa que está en una situación muy dramática y muy mala. Entonces ellos tienen que buscar una salida. Sí, ¿cómo usted imagina estas negociaciones? ¿Sobre qué temas, bajo qué condiciones aquí se va a hacer tras llevar a Cuba casi que al límite en temas de ahogarlo con el tema del petróleo, tener un interlocutor de esta manera en este estado? ¿Bajo qué condiciones se hacen estos diálogos? Bueno, en cualquier negociación hay que analizar los herramientas, el poder de negociar que cada lado tiene. Y francamente, en esta situación, Cuba no tiene mucho que ofrecer, no tiene mucho que poner sobre la mesa para el señor Trump. Entonces, en esa negociación, los Estados Unidos tienen todo el poder y ellos pueden insistir en cambios, insistir para escapar, para que Cuba pueda escapar de esta crisis. Pueden exigir muchas cosas y seguramente es lo que está haciendo el señor Trump. El señor Trump es un negociador por muchas décadas y él sabe cómo utilizar la presión y están utilizando una presión máxima sobre Cuba en este momento. Sí, déjeme hacerle esta pregunta, señor Guminer, y es, cuando Trump dijo, días pasados, dijo, lo que buscamos en Cuba es una toma amistosa. ¿Usted qué entiende por toma amistosa? Yo creo que están buscando una negociación donde salen algunos de los jefes de Estado de Cuba y no sabemos quiénes serían ellos. Están buscando yo creo que un resultado tipo Venezuela, en que alguien dentro de la cúpula o alguien en una posición de poder está de acuerdo de liderar un nuevo Cuba bajo más control de los Estados Unidos. O sea, hay que insistir que algunos se van, no sé si son los Castros, no sé si es seguramente el señor Díaz Canal tendría que ir. Y lo que reemplazaría sería un gobierno más amigable a los Estados Unidos. Obviamente que tendría que hacer unos cambios económicos en el modelo. No sabemos si qué condiciones está insistiendo los Estados Unidos sobre condiciones políticas. Vimos en Venezuela que la presión fue más que todo económica, cambios económicos y muy pocos hasta ahora cambios políticos. En Cuba, yo creo que tendrían que insistir en más cambios políticos. Si por no otra razón sería la presión de la comunidad cubano-americana en los Estados Unidos, particularmente en la Florida, que va a insistir que los cambios en Cuba no son como, digamos, muy sencillos y muy mínimos. Ellos van a insistir que los cambios son más profundos en Cuba. Sí, los cambios profundos es la salida de los Castro. Puede ser la salida de los Castro. Hubo un rumor de una negociación donde dejaron a Raúl y algunos permanecer en la isla. Los hijos y nietos de los Castros no todos son muy comunistas, o sea, están negociando en este momento. El rumor es que están negociando con el nieto de Raúl, que puede ser el enlace de hacer los cambios. Entonces, no sabemos si van a insistir que todos los Castros se van de la isla,
pero va a tener que ser algo simbólico para mostrar el cambio desde arriba. Entonces, en Venezuela fue muy sencillo sacar a Nicolás Maduro y su esposa y declarar que ha habido cambio. En Cuba no sabemos cuál sería. Seguramente yo no veo cómo Díaz-Canel puede permanecer en poder, pero los otros cambios que van exigiendo no sabemos. Pero lo que sabemos es que Estados Unidos tiene todo el poder en esa negociación y Cuba está contra la pared. No tienen tantas opciones sino hacer una negociación de lo que quiere el señor Trump. Sí. Déjeme hacerle esta pregunta, señor Gumbiner. Em, ¿Cómo notó a Miguel Díaz-Canel el tono en el que está hablando en la rueda de prensa? Bueno, el señor Díaz-Canel está mandando un mensaje al pueblo de Cuba que están haciendo algo. Yo creo que esa es la importancia de esto. Pero al mismo tiempo se nota un tono combativo y defensivo, obviamente, culpando a todos los problemas en el bloqueo, que ha sido la lema del régimen Cuba por muchas décadas, que nada es culpa de su propio modelo, sino todo es culpa del bloqueo. Entonces, fue una mezcla de disponibilidad de hacer una negociación, pero muy defensivo. Y si comentario que apenas están empezando, que ese es basado en el respeto, pues ese es parte del orgullo cubano y es parte de la posición del Estado de Cuba tras muchas décadas de oposición a los Estados Unidos, que ellos son soberanos y pueden defender esa soberanía. Pero en esa situación es obvio a todos los que están mirando desde afuera que su posición es muy, muy delicada. Claro. Que es uno de los, también de los puntos que aquí son importantes, el tono en el que entra precisamente estas negociaciones. El secretario de Estado Marco Rubio es de origen cubano. Uno imagina quién será quien encabece todas estas negociaciones con la isla. Un papel más que importante el que va a tener Marco Rubio acá, ¿no, señor Guminer? Definitivamente. Y Marco Rubio es mucho más ideológico que el señor Trump. O sea, para Marco Rubio esa ha sido una meta casi por toda su vida política. Ver un cambio en el régimen cubano es muy personal, basado en su historia de su familia, muy personal en su política desde que empezó su vida pública. Es muy, muy importante que el cambio de Cuba sea más profundo que lo que hemos visto en Venezuela. Yo creo que él va a insistir que hay cambios verdaderamente políticos en el modelo político y no solo cambia desde la jefatura y mantener el mismo régimen en su estado. El señor Trump, yo creo que no es tan insistente en cambios profundos, pero él entiende que para el señor Rubio eso es muy, muy importante. Sí. Déjeme hacerle esta pregunta, señor Guminer. ¿Qué cambia o qué diferencias ve usted? Porque dice Miguel Díaz-Canel, no es la primera vez que Cuba entra en diálogos con Estados Unidos. Lo hicimos en el periodo de Barack Obama. Pero hay diferencias grandes, ¿no? Definitivamente, con la negociación con el señor Obama y en ese momento con Raúl Castro, fue más cordial, más de un sentido de cómo podemos avanzar conjunto para una apertura mutua. Y que fue de un punto de vista y la política del señor Obama fue uno empieza abriendo poco a poco, pero lo hace de un punto de vista de amistad y de acuerdo mutuo. Esto no es ningún acuerdo mutuo, esto es una negociación
con una pistola en la cabeza de Cuba, que uno tiene que hacer eso, o si no, va a seguir siendo estrangulado económicamente. Las cosas van a empeorar poco a poco y muy rápido en algunas circunstancias. Hay rumores que dentro del mes eh, que, que, que ya no hay combustible en la isla. O sea, están en una situación muy, muy delicada y bajo mucha presión. La situación con Obama y Raúl Castro no fue así. Claro, era un poco más tal vez contemplativa en esa oportunidad. Recordemos la icónica visita de Barack Obama allí a la isla de La Habana. ¿Usted le apuesta a poco tiempo que duren estas negociaciones? Ya para terminar, señor Gumbiner, que esto sea cuestión de meses. Digo porque del anuncio de Trump a las ejecuciones hemos visto muy poco tiempo. Él parece que empieza a tocar el tambor y el mundo empieza a escucharlo dentro de muy pocos meses. Lo pasó con Irán, pasó con Venezuela. ¿Usted cree que este caso no será la excepción? ¿Dentro de muy pocos meses está por pasar algo en Cuba? Pues para empezar, es muy difícil siempre predecir lo que va a pasar en Cuba. Ellos tienen una historia de décadas de resistencia. 9:27, ya vamos a hacer conexión con el señor Larry Gumbiner, es exfuncionario. Ahora sí, lo recuperamos, señor Gumbiner. Adelante, lo escuchamos. Listo. Como estaba diciendo, que Cuba tiene una historia muy larga de haber resistido presiones de los Estados Unidos y sobrevivido. Pero yo creo que en esa instancia es mucho más grave y si tuviera que apostar, yo diría que sí. Cuba no puede resistir por mucho, mucho tiempo bajo esa presión económica y ese bloqueo de su combustible. Y también no hemos hablado de la presión sobre los médicos cubanos, porque hay fuentes de divisas para Cuba, que es el turismo, que ha caído por razones obvias, y el otro es la exportación de los médicos cubanos, y la administración de Trump también ha presionado para que países no reciban los médicos cubanos. Entonces, están estrangulados no solo en la parte económica, pero en la parte de divisas, que es muy importante para el país. Son las 9:28 de la mañana. Es el señor Larry Gumbiner precisamente hablando sobre estas negociaciones con Estados Unidos. Señor Gumbiner, muy amable, gracias. Con mucho gusto, Juan Camilo. 9:45 de la mañana, voy a la isla de La Habana a esta hora. Voy a saludar a Manuel Cuesta, opositor cubano que está en la isla. Señor Cuesta, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol para Colombia. Gracias a ustedes por la invitación. Señor Cuesta, ¿cómo se toma en la isla estos últimos hechos que han pasado? Esta declaración de Miguel Díaz-Canel en las últimas horas. Bueno, se toman con alivio en dos sentidos. Con alivio en el primer sentido de que se apagan los gatillos, se cierran los gatillos, se guardan las armas. Había cierta zozobra e incertidumbre respecto a el posible uso de la violencia en el caso cubano. Segundo, se abre una posibilidad de solucionar definitivamente un conflicto viejo e histórico que ha pesado sobre la sociedad cubana y que al mismo tiempo le abre ahora opciones a la sociedad cubana de mejorar, de cambiar, de abrirse a nuevas perspectivas, tanto en el campo económico como en el campo político, ¿no? Sobre todo en base a una negociación. Creo que así se está viviendo ahora eso en este minuto, con cierta sorpresa, definitivamente. Sí, la pregunta, la verdad, se la voy a hacer muy directa, señor Cuesta. ¿Estamos viendo el fin de una era de los Castro? Yo creo que sí. En cámara lenta, en low motion, estamos viendo
justamente el fin de una era. Y el fin de una era de los Castros que se reconvierte, porque muchos de los Castros forman parte de la primera línea de esa reconversión oligárquica de la élite revolucionaria, que ahora habla en términos de dólares, de empresas, de inversión y de intereses económicos, ¿no? Pero sí, en cierto punto es el fin de una era, ¿no? Se cierra ese ciclo histórico o comienza a cerrarse ese ciclo histórico de la era de los Castros. Y precisamente a partir de esa afirmación quiero desglosar la entrevista, señor Cuesta. ¿Qué implica el fin de una era para La Habana, para Cuba bajo el mando de los Castro? 67 años en el poder, con las condiciones que estamos viendo. ¿Usted cómo se imagina primero estas negociaciones? ¿Cómo es una transición en el poder? Una transición que me imagino usted espera sea democrática. Definitivamente sí, eso es lo que espero, eso es lo que esperamos mucho. Y creo que ahora se abre más una posibilidad de que sí se actúa y se presentan estrategias con inteligencia, pues la transición democrática se abra paso. Porque en primer lugar se elimina una vieja tensión que ha sido utilizada por el gobierno cubano para frenar todas las opciones que a lo largo de estos años se han presentado en la sociedad cubana para abrirse a otras experiencias y a otras perspectivas. Ya ese argumento cesa su ascensión, como que si están negociando los enemigos históricos, eso supone que se puede negociar y se debe dialogar y se puede negociar al interior de Cuba para ir buscándole solución al principal conflicto que hay y que ha habido, que es justamente el conflicto entre el Estado y el gobierno cubano. Yo creo que eso es una opción. Segundo, se establece con claridad de que cualquier opción de futuro es a través del diálogo y de la negociación. Y eso tiene un valor y un impacto interno. Yo creo que por ahí también ahora la sociedad respira un poco más y va a presionar, diciendo, bueno, si abres una mesa de negociación con los Estados Unidos, tienes que abrir una mesa de negociación con tu propio pueblo. Y yo creo que eso es una oportunidad. Luego ya no hay más experimentos económicos, socialistas o cooperativistas o comunistas, no. Como se llame el modelo económico en boca del régimen cubano. Ahora tiene que abrirse a la economía del mercado, tiene que abrirse a la inversión y a seguir dándole oportunidad a los empresarios al interior de Cuba, a aquellos que de algún modo han experimentado y han buscado la manera de montar sus pequeños negocios, sus pequeños intereses. Yo creo que ahora se abre una oportunidad para ese proceso. ¿Qué ha llevado a Miguel Díaz-Canel a abrirse a un diálogo? ¿Usted cree que es la asfixia por parte de Estados Unidos? Y eso es lo nuevo, justamente. Quien conoce bien la historia de la Revolución Cubana, del gobierno cubano, y el castrismo, sabe perfectamente bien que ha dejado pasar muchas oportunidades de negociación justamente con los Estados Unidos solo por interpretar de que está presionado en una dirección. Y así pasó en los 90, así pasó en los 80, cuando también se negoció de una manera discreta entre los gobiernos de Cuba y los gobiernos de Estados Unidos. Los que conocemos un poco la historia sabemos de ese proceso. Sin embargo, el gobierno dejó pasar muchas de esas oportunidades, dejó pasar la gran oportunidad que tenía de una negociación más dignificada con el gobierno de Obama, la dejó pasar, justamente porque entendió que estaba siendo objeto de otras presiones. Ahora lo nuevo es que acepta esa negociación bajo presión. De modo que la asfixia son los nuevos términos en que se está planteando esa negociación y es algo totalmente inédito en términos de la historia misma de la Revolución Cubana. Sí, sobre la excarcelación de presos políticos, señor Cuesta, de esos 51, ¿cuántos son presos políticos? Y hablo en términos de excarcelación, usted me corregirá, porque al final no es una liberación completa, es decir, las penas continúan en contra de estas personas, ¿no? Bueno, aquí hay intransparencia. El gobierno ha sido vicario en los dos sentidos y ha hablado de que esta liberación se produce como un gesto hacia el Vaticano. Y luego
el Vaticano, como las negociaciones vaticanas son siempre secretas y discretas, pues no ha hecho lo que se debió hacer, que era exigir al gobierno cubano que publicara la lista. De modo que no sabemos exactamente quiénes son. Si todos los que van a ser liberados son aquellos que han estado presos por motivos políticos, eso no lo sabemos. Estamos tratando de indagar lo más posible, pero definitivamente hay que esperar a que se vaya produciendo y contactar con los que sean liberados a través de su familia, porque el gobierno no va a publicar la lista en la Gaceta Oficial. Pero es importante ese punto que señala, son excarcelaciones, no son liberaciones. De hecho, nosotros ahora reimpulsaremos una estrategia que estamos llevando a cabo, que es de un foro por la amnistía y la despenalización del disenso dentro de Cuba. Creo que esto coge un poco más de fuerza ahora, justamente para eso, para que las excarcelaciones sean liberaciones, para que la gente sea liberado sin cargos, sin causas, sin delitos, justamente por el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y creo que en esa dirección, bueno, vamos a trabajar muchísimo desde el Consejo para la Transición Democrática y otros actores de la sociedad civil que estamos empeñados en este esfuerzo. Sí. ¿Cuántos presos políticos, señor Cuesta, hay hoy en Cuba? Hay distintas cifras que manejan distintas organizaciones de derechos humanos. La que más presos tiene en su lista es el Prisoner Defender, que contabiliza 1.241 presos por motivos políticos en Cuba. Hay otra organización prestigiosa de derechos humanos, se llama Justicia 11J, que contabiliza alrededor de 886, 87 presos políticos, ¿no? Manejan distintos criterios en algunos casos, pero son, en todo caso, más de 700 presos políticos en Cuba, sí o sí, definitivamente. Claro, que ese es uno de los puntos importantes. Señor Cuesta, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cómo es ser opositor en La Habana? Es complicado, porque ser opositor acá en La Habana es vivir todo el tiempo bajo la zozobra, la incertidumbre de que puedes salir, intentar salir a una reunión, a un encuentro o hacer alguna actividad, alguna gestión, incluso hasta personal, y encontrarte rodeado por la policía política y la policía nacional, como ha sido el caso de muchos activistas, incluyéndome en los últimos meses, ¿no? Eso es algo que tenemos casi como incorporado, ¿no? La incertidumbre como normalidad. Luego es tratar de hacer las actividades del modo más discreto posible para que no se entere el gobierno. Nosotros últimamente hemos aplicado reuniones de pequeño formato, de pocas personas, para que puedan realizarse efectivamente y que se puedan sostener en el tiempo. Porque no se trata de hacer una reunión para los medios y luego no poder hacer más ninguna cuando se trata de llevar ideas y propuestas a la gente. Luego está el tema de que según el gobierno lo considere, te pueden encarcelar arbitrariamente, porque luego ellos tienen un código penal, hay unos supuestos delitos, pero el gobierno utiliza la ley como lo entiende, sobre todo cuando llega a la conclusión de que determinados activistas están molestando demasiado y pueden asumir el costo de llevarlo a prisión, pues te encarcelan y de momento, sin cometer ningún delito, puedes estar ahora como muchos ciudadanos en prisión política. Así que es bastante difícil, más allá de que ningún activista, prácticamente ningún activista, puede obtener lo mínimo para el sustento trabajando con instituciones del gobierno, ¿no? Ahora se ha abierto alguna posibilidad con las pequeñas, las medianas empresas y los activistas de algún modo pueden muy discretamente trabajar, como se dice acá, por la izquierda para obtener su sustento, pero es muy difícil porque el gobierno, una de las primeras cosas que hace es sacar de circulación laboral a todo el que se le opone. Claro. ¿Ve un Díaz-Canel distinto? Sí, más apagado de lo que suele estar. La presión que debe tener es inmensa, ¿no? Él no es alguien de grandes carismas ni capacidad oratoria, pero hoy yo estuve observando en su comparecencia
cierto apagamiento, cierto agotamiento, ¿no? Luego, tener que aceptar retóricamente, tener que aceptar en la realidad lo que han negado siempre retóricamente. Si yo, que trato de hacer política durante todo el tiempo, me evito mencionar determinados elementos que ellos han utilizado, lo hago justamente para avanzar en la dirección importante, más importante, que es la dirección de abrir espacios, de que haya diálogo y negociación, en una cultura política que solo entiende de intransigencia y de eliminar al adversario. Y eso es importante, proteger ese nuevo clima que puede crearse a partir de la negociación y del diálogo. Pero si uno mira su propia ley, su propia constitución, deben estar tragando amargamente. Yo creo que por eso se le nota apagado, porque están negociando bajo presión. Y hay un artículo de la propia Constitución cubana que dice que no se puede aceptar ninguna negociación bajo presión de ningún país, de ninguna potencia, ¿no? Y ahora lo han aceptado, porque ellos están hablando, porque la única manera de salir de la trampa geopolítica en que pusieron al país es abrirse a una negociación con los Estados Unidos si quieren que llegue combustible a la isla, en los términos que deben ser, ¿no? Y yo creo que se le siente el agotamiento, se le ve, se le nota, y con él, el agotamiento de él es el agotamiento de sobre todo los sectores más duros, los sectores talibanes del Partido Comunista, que de alguna manera se han negado tradicional e históricamente a cualquier concesión con los Estados Unidos. Y una negociación bajo presión es una concesión que me imagino sea difícil de admitir y de tragar por parte del gobierno cubano. ¿Qué les dice usted, señor Cuesta? Porque el entorno habla mucho también del significado de los diálogos y de las declaraciones. Un Miguel Díaz-Canel diciendo semejante cosa al lado del nieto de Raúl Castro. Dice, digamos, dice bien y claro y mucho de lo que siempre se ha hablado en Cuba, que hay dos fuentes de poder en la élite: el poder formal, institucional, y el poder real, que está en las manos de la familia Castro, ¿no? De aquella tesis de que al final la revolución termina como monarquía, se confirma ahora con el príncipe Guillermo, mirando, velando, observando justamente al poder formal, al poder civil, al poder administrativo del país, ¿no? Y eso se confirma ahora justamente con la presencia de nieto de Raúl Castro, que puede ser también la presencia del hijo de Raúl Castro, dentro del proceso de toma de decisiones dramáticas, críticas, fundamentales en el país, claramente. Es precisamente entonces Manuel Cuesta hablando desde La Habana, opositor cubano, sobre estas negociaciones con Estados Unidos. Déjeme hacerle una pregunta, señor Cuesta. Hemos visto cómo Estados Unidos está ejerciendo presiones sobre distintos países y Cuba pues no está siendo la excepción. ¿Usted comparte el método? Digamos, le voy a poner un ejemplo concreto. El método Venezuela, por ejemplo, el método después de imponer sus condiciones y que el país funcione de acuerdo a las condiciones de Estados Unidos después de que el régimen salga. No comparto ese método para nada. No comparto ese método. Me oriento soy realista en términos políticos, me oriento a partir de las condiciones y el escenario en que estamos. Pero ese no es el método que creo que se debe emplear o que debe emplear y que debe asumir un país para resolver conflictos, resolver internamente. Lo que debió haber hecho el gobierno cubano siempre en términos de las relaciones con Estados Unidos es no haber echado a un lado la oportunidad que tuvo con el gobierno de Obama. Segundo, lo que debió hacer es exactamente abrir la conversación con la sociedad civil cubana en términos de derecho, en términos de legitimidad, en términos constitucionales, para solucionar los grandes conflictos que tenemos acumulados y que se acumulan, porque aparecen nuevos desafíos en medio de los viejos conflictos. Eso es el método que debió haber aplicado el gobierno cubano: no aceptar una negociación o no llevar el punto al país a tener que aceptar una negociación en esos términos para evitar conflictos mayores, que es exactamente lo que está sucediendo en este caso. Desafortunadamente es así.
el legado que deja este gobierno para la historia de Cuba es terrible. En algún momento ya muchos están considerando que estamos regresando, en el caso de Cuba, a 1902, en otras circunstancias, a una nueva circunstancia, cuando los Estados Unidos impusieron para el país la llamada enmienda Platt. Ahora se trata casi de una enmienda Trump que se impone para abrir un proceso de negociación que puede llevar al lugar donde nosotros queremos. Soy optimista, pero también puede llevar a otros desarrollos, a otros destinos, y serían terribles para la historia de Cuba y para la nación cubana. Claro. 10:02 minutos de la mañana. Señor Cuesta, le agradecemos mucho estos minutos. Nos atiende usted a esta hora desde La Habana. Manuel Cuesta, opositor cubano. Gracias por estos segundos. Gracias por la invitación. Aquí estamos.